Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Qué frío hace afuera. Yo me vine al estudio, un frío terrible. Además era de noche cuando salí Eso, de mi casa. eso es lo bueno de estar en casa, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo a las primeras clases di desde mi casa, pero hay mucho ruido y entran y salen y yo me distraigo. Eh, es muy difícil dar clases adentro de la casa. Me hablan, ahora ya saben que no me tienen que hablar, pero yo no puedo modificar el movimiento de la casa por este tema. Así que me levanto a las 6:30 y bueno, me organizo todo y me vengo para acá. Pero no hay nadie en la calle. Cuando vengo salgo 7:15, no hay nadie en la calle. También es un poco el frío, ¿no? Y la pandemia. ¿Cómo estás, Zoe Panebianco, que estabas enferma? Veo que te conectaste. Zoe, ¿me escuchás? Ayer me escribió que se contagió Oh, y que no se sentía bien. Sí, hay muchísimos. Es terrible la cantidad de gente que conozco que muchos se han muerto, inclusive gente joven, no solamente gente mayor, ¿no? La verdad que está terrible, hay que tener muchísimo cuidado, no se tienen que reunir. Yo entiendo, la verdad que es agotador esto, ¿no? Porque ya llevamos mucho tiempo sin poder vernos, sin poder charlar, qué sé yo, uno tiene tantos amigos que no puede ver, pero es pero tan peligroso, ¿no? Más estas últimas cepas que son aparentemente mucho más contagiosas que la del año pasado. Yo el año pasado tuve en diciembre justamente, y fue por una reunión familiar. Éramos los mismos de siempre, pero alguno de los chicos estaba contagiado y nos pasó a todos. Inclusive a mi madre, que está por cumplir 99 años, también se contagió y zafó. Pero sí, increíble, increíble porque es asmática además ella, asmática desde los 9 años. Nosotros teníamos muchísimo miedo porque sabíamos que era la candidata ideal para este virus. Y sin embargo lo pasó, increíblemente lo pasó, pero fue un momento muy, muy terrible, ¿eh? No imaginé que esto iba a ser así tan tremendo. Ahora esperamos unos minutos más y arrancamos. Sí, me dice Constantino acá que hacen de sensación térmica 3 grados. Qué bárbaro. Este, bárbaro, no, estamos en invierno, ¿no? ¿Dónde es que está para configurar? Le voy a sacar el sonido al celular porque si no me va a estar sonando toda mañana. Bueno. Vieron que cambiamos finalmente la fecha de los parciales, es el 8 de julio y el 15, o sea que van a llegar con tiempo, porque yo calculo que entre la clase de hoy y la de mañana probablemente yo termine mis temas, con lo cual les va a quedar una semanita libre. Creo que a mis compañeras les debe pasar lo mismo. Les va a quedar una semana libre para estudiar. Ustedes me dirán después si quieren clase de repaso o no. Este, Pero, profe, ¿usted a o mañana podemos también? hacer. No, Ah, el otro martes, el ah, 22. Pero por eso, el 22 yo calculo, quiero creer que voy a terminar, a lo mejor no, pero si todo va bien termino, y les queda el 29 libre, estoy mirando el almanaque, el 29 y el 6 también les queda libre. La del 6 seguro que les va a quedar libre porque nosotros siempre esa semana del examen tratamos de no dar clases para que tengan tiempo de estudiar, salvo que nos pidan clase de repaso. Entonces lo usamos para repasar. Pero en general nadie quiere clase de repaso, prefieren estudiar. Este, pero bueno, eso lo vamos viendo. Pero yo calculo que ya termino. Hoy arranco con la bolilla 15 y voy a tratar de dar la mitad de la bolilla si les queda la mitad para la otra semana y vemos qué hacemos con los días que nos quedan libres. Este, yo creo que ha sido lo mejor el cambiar la fecha porque la teníamos originariamente para el 24
hubiera sido una locura, no llegaban. Y gracias a Dios el centro se movió y lo cambió. Bueno, ya siendo las 8:05 voy a empezar a compartir pantalla con el Power de juicio ejecutivo. Bien, vamos a arrancar por la primera. Unidad temática, juicio ejecutivo. Este Power me olvidé de ponerles que no es suficiente con los elementos que se les brindan en el Power, que solo es una guía de trabajo, que obviamente lo tienen que complementar con el estudio de algún material que tengan bibliográfico e inclusive un código comentado. Para esta parte los códigos comentados son bastante buenos, sobre todo para la parte de excepciones. Son bastante buenos. La referencia bibliográfica tampoco se las puse porque está en el código, se la puse en el PowerPoint anterior. Es prácticamente código y la acordada 3397, que es la que regula las notificaciones y los mandamientos. Ustedes ya la conocen porque la han visto cuando vieron notificaciones. No nos vamos a meter en todas las últimas acordadas que ha sacado la Corte como consecuencia de la pandemia, porque muchas supongo yo que después no van a subsistir. Pero sí sepan que el mandamiento de intimación de pago, que es el acto trascendental en el juicio ejecutivo, actualmente con la pandemia se está haciendo del mismo modo que se hacía antes. Nosotros entramos con nuestro token. Les voy a mostrar lo que es el token porque lo tengo justamente acá. Entramos con el token a la página de la Corte. Ven que es como un pendrive. Este aparatito lo da el Colegio de Abogados, uno se registra, y es la firma electrónica, la firma digital, perdón, nuestra. Es nuestra firma digital. Nosotros conectamos el token, ingresamos al sitio de la Suprema Corte, y cuando queremos hacer un mandamiento nos vamos a buscar a una parte que es la parte de los modelos, y ahí ustedes van a ver que van a encontrar los mandamientos. Entonces está buenísimo, porque ustedes lo completan ahí, lo envían al juzgado. ¿El juzgado qué hace? El juzgado lo imprime en papel, el mandamiento de intimación de pago y citación de remate, lo imprime en papel, y o lo imprime el juzgado. Yo creo que lo imprime eso es una operatoria interna de ellos. Me parece que lo imprime la misma oficina de mandamientos. El juzgado lo controla y lo manda. Y entonces el oficial de justicia, no es notificador, es de justicia, va al domicilio y lo diligencia. Eso le preguntaba ayer a mi hijo, que trabaja en tribunales, cómo lo están manejando ahora, porque en Capital Federal, por ejemplo, están solamente diligenciando las cosas urgentes. Entonces, si el mandamiento no sale con habilitación, no se lo diligencian en Capital. En provincia, aparentemente los están diligenciando, salvo esta última fase que cambiamos ahora, fase 2, que mi hijo no sabía si eran solamente los urgentes. Pero bueno, cuando volvamos a la normalidad, ya no vamos a tener que hacerlo más nosotros en papel y llevarlo a control. Lo hacemos a través del sitio de la Suprema Corte y el juzgado se encarga. Y el oficial de justicia va y lo diligencia. Esta unidad, yo estaba mirando que arranca con demanda ejecutiva, que yo me olvidé de ponérselos acá. No importa. La demanda ejecutiva, o sea, el juicio, la promoción del juicio ejecutivo, se hace a través de un escrito de demanda que debe cumplir con los requisitos del 330 que ustedes ya conocen, que no vamos a repetir. Básicamente es eso. Lo que tiene la diferencia es que ustedes no van a tener que estar explicándole al juez la relación jurídica o los hechos. No hay un relato de hechos como lo hay en los procesos de conocimiento. Ustedes acá en los hechos simplemente van a poner que presentan un documento, que fue un pagaré, que fue presentado al cobro con tal fecha, y que no fue pagado, y que está en mora, y que debe los intereses a la tasa que sea. Pero no mucho más que eso. No tienen que hacer un relato de la causa de la obligación, porque en el juicio ejecutivo eso no se indaga. Entonces recuerden que la demanda ejecutiva, si bien tiene que cumplir con los recados del 330, no es tan exhaustiva. Bueno, le bajé el sonido, pero sigue sonando. No es tan exhaustiva como en un proceso de conocimiento. Nosotros presentamos la demanda,
¿cuál va a ser el primer despacho del juez? El juez, cuando recibe la demanda ejecutiva, tiene la facultad de revisarla y sobre todo de revisar el título ejecutivo, en base al cual se promueve la demanda, para ver si es de los títulos que están regulados en el Código Procesal en el 518 y en el 521 o 22. El juez puede hacer un examen preliminar e inclusive puede rechazar in limine la demanda ejecutiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que a mí se me ocurre iniciar un juicio ejecutivo en base a un documento en el cual mi vecina me reconoce la obligación de levantar la medianera de su lado 1 metro. Eso no es susceptible de ser ejecutado en un juicio ejecutivo, porque en un juicio ejecutivo recuerden que son obligaciones de dar sumas de dinero, ¿eh? Y el levantar un muro medianero no es una obligación de dar sumas de dinero, es una obligación de hacer. Entonces no podría yo reclamarla a través de un juicio ejecutivo, tendría que iniciar un proceso de cumplimiento de contrato. Bien, entonces el juez hace un examen preliminar y puede rechazar in limine porque el título no está dentro de los del 518 o del 521 o 22. Este examen no es un examen definitivo. ¿Por qué? Porque la realidad de los juzgados es que el examen del título lo hace un empleado, no lo hace el juez, porque tienen un cúmulo terrible de tareas. Y muchas veces los empleados ni siquiera son abogados, con lo cual no saben si el título es ejecutivo o no. No pasa nada. ¿Por qué? Porque en primer lugar puede presentarse el ejecutado y oponer la defensa de inhabilidad de título y decir esto no es título ejecutivo. Pero aunque no se presentara el ejecutado, el juez va a hacer ese examen de admisibilidad en la sentencia. Por eso yo les pongo acá que si no lo hace al inicio, puede hacerlo al dictar sentencia. No está obligado el juez a hacer progresar una demanda ejecutiva, aun cuando el ejecutado no se haya presentado. La resolución que rechaza la ejecución, o sea, que deniega la ejecución, es apelable dentro de los 5 días, se concede en relación y con efecto suspensivo. Perdonen, pero no alcanzo a tomar nada para llegar acá. Mandamiento. Profe, tengo una duda. Bueno, como les dije, Si no hay título ejecutivo porque la ley no lo reconoce, no reconoce su fuerza ejecutoria, sí. el juez va a rechazar eventualmente la demanda y no se va a llevar a cabo el proceso, ¿cierto? No, claro, no, el juicio ejecutivo no, pero podés ir por cobro de pesos, pedís el desglose del documento e iniciás el cobro de pesos. Por eso, por lo tanto, ¿qué sentido tiene que el juez analice o haga ese examen al momento de dictar sentencia definitiva? Llevaría a cabo un proceso que no tiene sentido. Eso es lo que no entiendo. Ah, pero claro, no, por supuesto, pero el problema es que, como yo dije al comienzo, ¿quién hace el examen del título ejecutivo? Un empleado que a veces ni siquiera es abogado, que es el que le da entrada al expediente. Obvio que si el juez mirara bien, rechazaría in limine, pero se le puede pasar, porque por el cúmulo de tareas no revisa el título ejecutivo, no se da cuenta que no es un título ejecutivo y sigue adelante con el proceso. Es un terrible dispendio jurisdiccional, pero bueno, pasan esas cosas, ¿eh? Vos imaginate que, no sé actualmente, pero cuando yo trabajaba en tribunales, a nosotros nos entraban entre 40 y 50 juicios ejecutivos por día. Y la entrada obviamente no la daba el juez, la daba el empleado, la daba un pinche que a lo mejor recién entraba en la facultad de Derecho y le parecía que todo era título ejecutivo, lo despachaba. Obvio que el juez tiene la obligación al firmar el primer despacho de controlar, pero a veces no controlan, ¿viste? Además, no solamente puede ser que no sea título ejecutivo, también puede ser que haya que preparar la vía ejecutiva. Entonces el juez tiene que advertir eso y ordenar que se prepare la vía ejecutiva. Pero a veces se les pasa, ¿viste? Bueno, vamos al mandamiento. Yo les dije que no van a tener problema con el mandamiento porque ya son formularios que ha redactado la Corte, con lo cual lo único que tienen que hacer ustedes es completar los datos que se les piden.
¿Qué tiene que contener el mandamiento? El mandamiento tiene que contener la intimación de pago al deudor, de que del capital más los intereses que se presupuestan, se hace un cálculo a ojo de los intereses. Si hubo una multa anterior, por ejemplo, cuando se presentó a reconocer firma el deudor y la desconoció y después se probó que la firma era de él, ¿se acuerdan que el juez le podía aplicar una multa? Bueno, esa multa la van a incluir en el mandamiento también. Y se presupuesta también una suma para responder a costas. Generalmente la suma presupuestada siempre es inferior a la deuda, porque cuando se practica la liquidación final siempre es más. Pero bueno, los juzgados hacen a ojo de buen cubero una suma para responder a intereses y costas, y además incluyen la multa en el caso de que la hubiere. El mandamiento de intimación de pago contiene, por un lado, la intimación al pago de estas sumas, y por el otro, la citación que se llama citación de remate. Es una fórmula, es la citación para oponer excepciones. ¿Mm? Es la citación para oponer excepciones dentro de qué plazo, del plazo de 5 días. Normalmente ustedes van a escuchar que se habla de mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate. No siempre es necesario, no es imprescindible que el mandamiento contenga el embargo. Y les digo por qué. El embargo que sale a través del mandamiento es un embargo de cosas muebles, de las cosas muebles del deudor. La mayoría de las veces nosotros ya le tenemos ubicado un inmueble, por ejemplo, al deudor. O es una deuda de un monto muy alto que el embargo no va a servir para nada, entonces pedimos la inhibición directamente. Pero tiene que contener, en el caso de que querramos embargarle los bienes muebles, tiene que contener la orden de embargo. ¿Cómo funciona la orden de embargo? Cuando ustedes quieran embargarle bienes a su deudor, perdón, tienen que autorizar a una persona, que generalmente es el propio abogado, para que diligencie el mandamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes van a redactar el mandamiento, lo van a mandar al juzgado. El juzgado lo va a controlar, lo va a mandar a la oficina de notificaciones y mandamientos. Perdón. Como el mandamiento contiene embargo, tiene que haber una persona autorizada que vaya a hablar con el oficial de justicia y se pongan de acuerdo en el día y la hora en que van a realizar la diligencia. Porque el oficial de justicia no está autorizado a denunciar los bienes a embargo. Es decir, nosotros llegamos, tocamos el timbre en la casa del deudor, vamos, abogados, vamos con el oficial de justicia, entramos, el oficial de justicia lo intima de pago al deudor, el deudor no paga en ese acto, entonces yo le digo, bueno, mire, embárguele el bargueño, embárguele esa televisión, embárguele, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. De las cosas, los tapados de piel de la deudora, ¿me siguen? Todo el tema del embargo de muebles, ustedes lo van a ver, no sé con quiénes queda cautelares, y yo no me voy a meter porque si no me voy de tema. Hay bienes que son inembargables, o sea, nunca embarguen la cama del deudor, ni la mesa, ni la silla, porque son bienes inembargables. Tienen que embargarle muebles que no sean indispensables de uso. Pero tiene que ir la persona autorizada, ¿por qué? Porque es la que se hace responsable por haber trabado mal el embargo, ¿me entienden? Hay una responsabilidad, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que embarga. Por eso es que no lo hace el oficial de justicia, eso es responsabilidad de la parte. Este tipo de embargos, frente a títulos ejecutivos, cuando se ordena este embargo, no requiere caución, no requiere contracautela. ¿Dónde se va a realizar el diligenciamiento del mandamiento? En principio en el domicilio real del deudor. En general siempre es en el domicilio real, salvo que en el instrumento se haya, y tiene que ser un instrumento fehaciente, como dice la Filmina, salvo que en el instrumento fehaciente, como podría ser un instrumento público o un instrumento privado con firma certificada, se haya constituido un domicilio contractual. Entonces nosotros podemos intimar de pago en ese domicilio.
O también la ley prevé la posibilidad de intimarlo de pago en un domicilio constituido en otro expediente. Yo les sugiero siempre que traten de hacerlo en el real. No lo puse en la filmina, pero también cabe la posibilidad de intimar de pago bajo responsabilidad de parte, así como se acuerdan la cédula de traslado de demanda bajo responsabilidad, en el mandamiento también se puede hacer. Yo siempre les aconsejo a los estudiantes que cuando vayan a hacer una diligencia bajo responsabilidad de parte, estén muy seguros de que realmente su deudor o su demandado viva en el lugar, porque si no, ustedes después sustancian todo un proceso y se presenta y les plantea la nulidad de esa notificación y les demuestra que no fue notificado y les hace caer todo lo que actuaron. Entonces, siempre que vayan a hacer un mandamiento bajo responsabilidad, yo les diría que todas las veces que lo he hecho a lo largo de mi carrera ha sido en domicilios que han sido constituidos en un instrumento público, a los efectos de ese contrato. Generalmente en los mutuos hipotecarios, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado. Bueno, domicilio desconocido. No tengo domicilio conocido del deudor. Bueno, tengo que recurrir al procedimiento del 145. Tengo que indagar el domicilio y una vez que indago el domicilio, si no encuentro ningún domicilio, tengo que citarlo por edictos. Frente a la incomparecencia, se designa defensor oficial. Y acá tengo que hacer un parate. Esto lo tienen en la filmina, con lo cual no van a tener problema. Lo que no tienen en la filmina es qué es lo que pasa si yo intimo de pago y no se presenta el deudor. No se presenta, ni siquiera constituye domicilio. Tengan presente que en el juicio de ejecutivo no procede la rebeldía. Esto sí que es importante que lo sepan. En los de conocimiento, cuando el deudor no se presentaba y estaba debidamente notificado, nosotros podíamos pedirle la rebeldía y el juicio seguía sustanciándose con el demandado en rebeldía. En el juicio ejecutivo no existe la figura de la rebeldía. ¿Qué es lo que existe? Es el apercibimiento de que las sucesivas notificaciones van a ser cursadas a través del artículo 41, es decir, por nota. Todas las notificaciones le van a ser diligenciadas por Ministerio Ley, inclusive la sentencia. Tiene diferencias con la rebeldía. Entonces, repito, porque con esto de la virtualidad yo no sé si me entienden o no. Si yo intimé de pago y el deudor recibió la intimación de pago y no se presentó, yo lo que voy a pedir es que se aplique el apercibimiento del artículo 41, es decir, las demás notificaciones, inclusive la sentencia, van a ir por nota, pero no voy a pedir la rebeldía. En cambio, si tiene domicilio desconocido, se aplica el 145 y ahí. Está bien. A ver, ahí. A ver si no me estoy olvidando. Si me estoy olvidando algo importante. No les expliqué cómo es la operatoria. Yo toco el timbre y digo, acá vive Juan Fernández, y Juan Fernández me dice, sí, soy yo. Bueno, ahí lo intimo de pago y lo cito de remate. Si me atiende la señora y me dice que sí, que vive ahí, yo le dejo el mandamiento igual. E inclusive le puedo trabar embargo. La ley procesal dice que si el deudor no estuviere presente en el acto de la traba del embargo, deberá notificárselo dentro de los 3 días. Eso es lo que dice la ley procesal. Lo que dice la práctica es que queda notificado cuando se le da la intimación de pago, como el oficial notificador atrás le va a poner todo lo que le embargó y lo va a percibir de que si lo va a designar depositario generalmente y le va a decir que al primer requerimiento del juez él tiene que poner a disposición los bienes embargados, en realidad se lo toma, la práctica indica que ahí queda notificado del embargo, aunque la ley dice que hay que notificarlo dentro de los 3 días. La jurisprudencia dice, eso es para cuando le embargaste un bien inmueble, ahí sí tenés que notificarlo porque no tiene manera de enterarse.
pero no cuando son los muebles, porque los muebles van a estar detallados en el mandamiento. El oficial de justicia se toma el trabajo de poner, le embargué esto, y lo hace firmar al deudor o a la persona que está en la casa. Y una copia igual va a ir a parar al expediente, con lo cual se va a saber qué fue lo que se embargó. ¿Me siguen? Yo creo que muchos de estos temas los van a volver a ver cuando vean embargo, pero por si acaso yo se los digo. Porque esta es la mecánica que, más allá de que la ley dice que hay que notificarlo dentro de los 3 días, la jurisprudencia ha entendido que queda notificado en el acto de la intimación de pago. Bueno, el mandamiento de intimación de pago y citación de remate, esto ya lo vimos la semana pasada, es un trámite irrenunciable. ¿Qué quiere decir? Que aunque ustedes lo hayan pactado en un contrato que es irrenunciable, hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual. Y si no se hace, provoca la nulidad. Acá yo les pongo requisitos para pedir la nulidad. Esto lo vamos a ver después, porque la nulidad está en el 543 y yo tengo una filmina aparte. Pero cuando hay defectos en la intimación de pago o no se hizo, es una causal de nulidad de la ejecución. Está en el 543 y lo vamos a ver después. Porque yo les pongo requisitos para pedir la nulidad. Ustedes van a poder plantear la nulidad por defectos o vicios en la intimación de pago siempre y cuando pongan excepciones o paguen en el acto. Depositen las sumas. Si no, no. Porque la nulidad por la nulidad misma no camina. No, esto no es. Ya hice lío. Bien. Déjenme que mire acá a ver si no me olvido de nada, pues yo me pongo a hablar y me olvido. No, está todo. Efectos de la intimación de pago, o sea, del mandamiento de intimación de pago. Primero, si el instrumento no contenía la mora, o sea, no estaba contemplada la mora, constituyen mora al deudor. En general, todos los instrumentos ejecutivos tienen mora. Pero puede pasar en algún caso que no esté clara, o por ejemplo que se trate qué sé yo, de algún reconocimiento de deuda en el que se dice dos cuotas no me pagás, me habilita la vía ejecutiva, pero se olvidan de pactar la mora automática. ¿Se acuerdan la famosa el 509, que no sé en qué número quedó ahora, de la mora automática? Para los casos en que no estuvieran, que la mayoría no es así, constituyen mora al deudor la intimación de pago. Convierte el embargo preventivo, esto lo van a ver cuando vean embargo, hay 3 tipos de embargo: el embargo preventivo, el ejecutorio y el ejecutivo. Cuando yo vengo con un embargo preventivo, la intimación de pago lo convierte en ejecutivo. Por eso, en general, cuando los juzgados libran las órdenes de embargo, los libran como embargo ejecutivo. La categorización de embargo ejecutivo, ejecutorio y preventivo no tiene mucha aplicación práctica, porque en definitiva los 3 surten el mismo efecto. Lo único que cuando es ejecutorio, teóricamente no habría que reinscribirlo, pero la realidad es que hay que reinscribirlo porque si no caduca a los 5 años. Pero en realidad estaría exento de la inscripción. Pero la verdad que a los efectos prácticos los 3 es lo mismo. Igual no me quiero meter en temas que no son míos, porque los va a dar quien dé cautelares. Y a veces los doctrinarios discrepan en estas cosas. Bueno, otro efecto de la intimación de pago es que importa la citación para oponer excepciones y empieza obviamente el plazo de los 5 días para la oposición de excepciones. Y por último, lo que les dije antes, importa el requerimiento para que constituya domicilio, porque puede ser que el ejecutado no oponga defensas, porque no las tenga, pero puede igualmente constituir domicilio. ¿Para qué? Para que las notificaciones le sigan llegando, para enterarse de lo que va pasando en el juicio. Estos son los efectos de la intimación de pago. ¿Alguna duda hasta ahora?
Recuerden entonces que ustedes hacen la demanda ejecutiva respetando los cánones del 330, el juez la puede rechazar in limine, si no la rechaza in limine va a ordenar el mandamiento de intimación de pago y citación de remate, que puede incluir el embargo o no. Si incluye el embargo, ustedes tienen que designar un autorizado que va a ir junto con el oficial de justicia a la casa del deudor. Se lo intima de pago en la persona del deudor o si hay alguien de su familia que lo reciba. Obviamente, si no hay nadie, lo va a tener que devolver sin diligenciar. Esto es como la del traslado de la demanda, ¿no es cierto? Lo va a tener que volver a... Y ustedes ahí verán si lo vuelven a ordenar bajo responsabilidad de la parte o intentan ubicar a través del 145 el domicilio del deudor. Si no lo ubican, piden edictos y se les designa defensor oficial. Yo parezco tarada a veces repitiendo 20 veces lo mismo, pero lo que yo quiero que les queden estos conceptos porque son los más importantes. Todo lo otro lo pueden leer del código. Bueno, embargo, ya les dije que es subsidiario, se puede solicitar o no, e inclusive muchas veces lo tenemos pedido antes. La mayoría de la doctrina entiende que es una garantía a favor del acreedor y el código tiene una disposición expresa que establece que cuando no se hubiera trabado... Ah, claro, por supuesto, que aún nosotros igualmente podemos iniciar el juicio ejecutivo sin pedir el embargo y aunque no lo tengamos trabado con anterioridad, no es como en la ejecución de sentencia que tenemos que tener trabado el embargo. Cuando estamos frente a un título ejecutivo que goza de una cierta legitimidad, que se lo da la ley, que la ley le dice es título ejecutivo, no tengo que tener trabado el embargo lo puedo trabar después. No es como en la ejecución de sentencia, es diferente. Por eso yo les pongo acá que el Código Procesal tiene, el Código de Nación lo tiene, el de provincia no, pero es lo mismo, que aunque no se haya trabado embargo, igualmente yo puedo iniciar el juicio ejecutivo. A ver. Bueno, esto es más o menos lo que yo ya les expliqué. En el mandamiento, cuando vayan a trabar embargo sobre bienes muebles, tienen que poner el autorizado, el procedimiento ya se los dije cómo es, la notificación al deudor, si está presente se le notifica, si no debe notificársele dentro de los 3 días, eso es lo que dice la ley, pero la doctrina dice no hace falta, porque él al recibir el mandamiento se está notificando del embargo porque el oficial notificador le puso que le trabó embargo sobre la bicicleta, sobre esto, sobre lo otro. Y la falta de notificación esta justamente no causa la nulidad, por eso es que la doctrina dice que no es necesaria. Distinto es el embargo que ustedes van a trabar sobre un inmueble o un mueble registrable, que ese sí tienen obligación de notificarlo y tienen que notificarlo en el domicilio real del deudor. Voy a subir la calefacción porque me estoy congelando. Ahí está. Bueno. ¿Qué pasa si yo no conozco bienes de mi deudor? Bueno, ahí procederá la inhibición. La inhibición procede cuando no conozco bienes o cuando los que tengo embargados son insuficientes. En esos dos casos procede la inhibición general de bienes. Obviamente, todo esto lo van a ver cuando vean cautelares, pero obviamente si se presenta al deudor y ofrece un bien a embargo o una caución, es decir, puede ofrecer distintas cosas, se va a levantar la inhibición, porque la inhibición, si bien digamos, no otorga ningún tipo de preferencia, o sea, el hecho de que yo haya inhibido antes que Graciela Contarino no me da ninguna preferencia, la inhibición no se rige como los embargos que van por orden. La inhibición lo que hace es impedir la disponibilidad de los bienes. Entonces, si yo tengo varios bienes y justo tenía vendida una camioneta y me inhibieron, me impiden venderla. Entonces yo me presento y ofrezco embargo el auto para poder obtener el levantamiento de la inhibición. ¿Me siguen? Porque la inhibición me afecta a todos los bienes. En cambio, si yo ofrezco embargo un bien, levanto la inhibición. Por supuesto que lo que yo estoy ofreciendo tiene que ser suficiente garantía, ¿no?
en cuanto al monto me refiero. Bueno, la otra parte del mandamiento de intimación de pago es la citación para la defensa, que se llama citación de remate. Le damos 5 días al deudor para que oponga las excepciones. Ustedes lo van a encontrar en el programa como oposición a la pretensión ejecutiva. Es esto, son las excepciones. ¿Qué pasa si en el mandamiento, porque ustedes saben que el mandamiento de intimación de pago, así como la cédula de traslado de demanda, que en definitiva parecería que fuera lo mismo, o sea, surte el mismo efecto, tiene que ir acompañada de las copias, porque si no, la parte demandada, la parte ejecutada no sabe lo que se le está reclamando. ¿Qué pasa si no le entregan las copias? Si el mandamiento por error va sin copias. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es presentarse en término y pedir la suspensión del plazo, hasta tanto puedan hacerse de las copias y poder contestar adecuadamente. Igual que lo que pasaba con el traslado de la demanda. Bueno, acá está, miren, oposición a la pretensión ejecutiva. Hay 2 tipos de excepciones. Esto se rige mucho por el 347. ¿Se acuerdan que lo vieron cuando vieron la unidad de contestación de demanda y las excepciones previas? Bueno, acá las excepciones están contempladas en el 542 o por ahí. Nunca me acuerdo los números, yo soy un desastre. Me suena por el 547, pero me voy a fijar porque no les quiero decir un disparate. No, el 542, está bien. Bien. Están enumeradas, no cualquier excepción, son las que están enumeradas en el 542. Algunas son dilatorias, que ustedes ya saben lo que es, y otras son perentorias. Las dilatorias simplemente dilatan el proceso hasta que se integre adecuadamente, y las perentorias hacen finiquitar el proceso. Las perentorias son las que denuncian la ausencia de algún requisito extrínseco. No, esto está mal, está mal acá. Las dilatorias. No sé por qué les puse perentoria. Esto lo tengo que corregir, Perdonen, voy a anotarlo. Es impresionante la cantidad de errores que uno comete que no se da cuenta en el momento. Pero esto está mal. Esta es la filmina 11. Perdonen, pero porque no quisiera después que entendieran mal. Las dilatorias son aquellas que denuncian la ausencia de algún requisito extrínseco, como por ejemplo la incompetencia, la falta de personería, la litispendencia, la espera, el compromiso y la inhabilidad, solo la inhabilidad cuando se trata del crédito que no es exigible todavía y que no se preparó la vía ejecutiva. Repito, las dilatorias son aquellas que hacen como un stand-by en el proceso hasta que se subsane el error. Ya las vamos a ir viendo una por una. Son aquellas que denuncian, en realidad son prácticamente las que coinciden con los presupuestos procesales. Y en el caso del Ejecutivo se le añaden la espera, el compromiso y la inhabilidad de título cuando el título no es exigible todavía y no se preparó la vía. La semana pasada hablamos de preparación de la vía ejecutiva y dijimos que uno de los requisitos del 523, creo que es el número, es que el título no sea exigible, para lo cual hay que preparar la vía ejecutiva. Si, por ejemplo, yo me mandé de boca y directamente promoví el juicio ejecutivo y no era exigible mi crédito, ¿qué va a pasar? Que me van a oponer esta excepción de inhabilidad de título que no me va a hacer caer el proceso, pero voy a tener que integrarlo adecuadamente. Bien. Claro, acá está, ahora sí puse perentorias, me equivoqué en la filmina. Las perentorias son cosas juzgadas, falsedad, inhabilidad de título, prescripción, quita, espera y remisión, quita remisión, novación, transacción y conciliación. Ya vamos a ir viendo una por una. Déjenme que vea si lo hice acá y si no las vemos, no. Nos quedamos acá. Bueno, yo voy a ir analizando una por una las excepciones, son muchas, y les sugiero que para su estudio requieran un código procesal comentado, porque tampoco vamos a hacer toda una teorización de la inhabilidad de título, de la falsedad,
porque son todas instituciones o figuras que las van a ir viendo a lo largo de la carrera. Por ejemplo, prescripción, ustedes lo ven en civil. Quita, espera, remisión, novación, trazas, también lo ven en el derecho civil. La inhabilidad de título la van a ver cuando estudien, y la falsedad cuando estudien títulos de crédito. O sea, no nos podemos poner a hablar en particular de cada una de las causales por las cuales un título puede ser inhábil, porque me lleva una clase cada excepción. Vamos a ver rasgos generales de cada una de las excepciones. Por eso les recomiendo que para este tema vean los códigos comentados, o si no, Palacio. Palacio está bastante bien. Lo único que tiene Palacio que es código de nación, y tiene algunas diferencias código de nación con provincia. Sobre todo porque provincia, como es un código más desactualizado, la jurisprudencia ha ido llenando las lagunas que se han ido produciendo por la falta de reforma de un código que es del año de Ñaupa. En el Código de Nación se fue reformando y se fueron aclarando ciertas cosas. Por eso yo cuando recomiendo Palacio les digo siempre estudien con Palacio, pero estudien con el código al lado, porque Palacio es Código de Nación y hay cosas que son diferentes. Bueno, vamos a ver. Primero, ahora volvemos, no sé si volvemos para la filmina anterior, así sigo el orden. Bien, acá donde dice perentorias deberías decir dilatorias. Primero, incompetencia. Ustedes saben, porque ya lo hemos visto cuando vimos competencia y cuando vieron excepciones, que la incompetencia está regulada, por un lado, en los primeros artículos del Código a partir del 5 y también en el 347. La parte procedimental está dividida en ambas partes del Código. Acá, en la parte ejecutiva, solamente está enumerada la incompetencia, pero no ahonda demasiado. ¿Por qué? Porque ya lo trató en otros artículos. Sabemos cuándo procede la incompetencia, no voy a repetir el artículo 5 y 6 porque ya lo saben. ¿Cómo lo plantean? En un juicio ejecutivo lo plantean a través de la excepción de incompetencia. ¿Y qué es lo que puede pasar frente a la excepción de incompetencia? Que si, por ejemplo, yo planteé una demanda ejecutiva en el Departamento Judicial de Mar del Plata y debió serlo en el de Azul, el juez, si hace lugar, se va a declarar incompetente y le va a mandar el expediente al de Azul. Pero si el juez fuera de Salta, va a ordenar el archivo del expediente. Esa es la diferencia. El problema es cuando ustedes leen en el Código de Nación, que como la nación es solamente para la capital federal o para los juzgados federales de acá, cuando procede la excepción de incompetencia en el fuero federal o nacional, se ordena, y es respecto, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires o de la provincia de Salta, se ordena el archivo. En capital funciona el tema de la incompetencia más cuando se trata de una causa civil o comercial. Yo interpongo una demanda ejecutiva de un pagaré en sede civil, que no es competente, porque es el fuero comercial, entonces el juez civil se va a declarar incompetente y se lo va a mandar al juez comercial de la capital federal. Pero si fuera un juez civil, un juez comercial, bueno, si es civil y comercial, en provincia, va a ordenar el archivo, porque sale de su circunscripción territorial. Acá se mandará por eso yo siempre aconsejo esto que les digo, que lean Palacio con el código de provincia en la mano, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que si es fuera de la provincia, va a ordenar el archivo, y si es dentro de la provincia, mandará el expediente. ¿Qué más les puedo decir de incompetencia? La resolución que se tome respecto de se llama declinatoria, ¿se acuerdan? De la declinatoria, es apelable en relación y con efecto suspensivo. En Capital Federal, en el Código de Nación, yo siempre digo Capital Federal es el Código de Nación, prevé la posibilidad de que se concedan efecto devolutivo para un supuesto muy específico, que es cuando se cuestione la calidad civil o comercial del tema, porque allá están separados los fueros,
y que sea la única defensa que se haya interpuesto y que obviamente se haya rechazado la incompetencia. Pero yo no les puedo exigir que sepan tanto. Ustedes en principio, cuando se les pregunte cómo se concede el recurso interpuesto contra la resolución que decide la incompetencia, dirán en relación y con efecto suspensivo. El código dice en ambos efectos. Cuando se habla de ambos efectos, se refiere al efecto suspensivo. Estas son rémoras de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que hablaba de los ambos efectos. Yo no sé por qué no ponen directamente efecto suspensivo, pero bueno, se concede con efecto suspensivo y en relación. ¿Qué más? Efectos de la declaración, bueno, ya lo dijimos. Y nada más, esto está todo, no me quiero meter en más complicación. Una cosa que sí es importante, cuando el juez se declara incompetente, el embargo subsiste por 15 días, porque si por ejemplo yo me equivoqué y debía haber interpuesto en ¿cómo se llama? En alguna localidad, qué sé yo, de La Pampa, General Pico, por ejemplo, el embargo que yo trabé va a subsistir por 15 días hasta que yo interponga bien la demanda ante el juez competente. Esto es importante, lo dice el 544, creo. El embargo, si se declara la incompetencia, el embargo va a subsistir por 15 días. Bueno, esto en cuanto a incompetencia. No agregué mucho más de lo que ustedes ya sabían. Falta de personería. Bueno, ¿cuándo procede? ¿Se acuerda alguno de ustedes cuándo procede la excepción de falta de personería? Cuando no acreditaba ¿Cuándo falta qué cosa? el instrumento que hay, de la representación del abogado, la palabra. ¿No sería eso? El instrumento de poder. Eso. Muy bien, y había otra más. Cuando La falta qué cosa en la parte. Muy bien, la falta de capacidad civil. Entonces, tanto los defectos de la personería como la falta de capacidad civil autorizan la interposición de la defensa de falta de personería. Esto ustedes lo vieron. Se llama legitimación ad processum, decían los romanos. Es la falta de capacidad procesal. No la falta de legitimación, es decir, si yo no soy el actor, porque no soy el acreedor, eso es falta de acción, no falta de personería, porque el sujeto que está reclamando no es el titular del crédito. Eso no va por falta de personería, eso va por inhabilidad de título, porque como no tenemos la excepción de falta de acción que tenemos en los procesos de conocimiento, lo hacemos a través de la inhabilidad de título. Sobre esto voy a volver. Pero lo que quiero que recuerden entonces es que la excepción de falta de personería procede frente a los defectos de la personería, de quien se presenta como representante, y por la falta de capacidad civil. Cuando me refiero a representantes, me refiero no solo a los abogados, que es la representación voluntaria, sino también a los representantes legales. Supongamos que se trata de una sociedad que se presenta firmando como representante quien no es el representante legal. ¿Yo qué le voy a oponer? Una falta de personería. ¿Cómo se resuelve esto? El juez le va a fijar el plazo para que subsane este defecto. Si no se subsana, hará lugar a la falta de personería y rechazará la demanda porque no se subsanó por eso es dilatoria. Va a rechazar la demanda. Si yo no lo subsané, soné. Nadie me preguntó qué pasa cuando es el ejecutado el que se presenta con un defecto de personería. El actor, el ejecutante, va a promover la falta de personería, pero no como excepción, porque él es el ejecutante. Las excepciones están reservadas ¿a quién? Al ejecutado, ¿cierto? Porque es la forma que tiene el ejecutado de defenderse. Cuando el actor
advierte que el ejecutado se ha presentado con algún defectillo de personería, va a promover un incidente que se va a sustanciar por 5 días y si procede, el juez le fijará el plazo para que subsane la representación. En este caso, obviamente, si el ejecutado no la subsana, el juicio sigue adelante, obvio, ¿no? Todo cuestión de lógica. No me voy a meter en el tema del mandato con la reforma al Código Civil y Comercial porque no, ya nos vamos de tema. Recuerden que el Código Civil y Comercial ahora le quitó la formalidad del instrumento público al contrato de mandato, pero en la justicia todavía se sigue exigiendo el instrumento público, para que, o sea, el poder, ¿no es cierto?, hecho por escribano público. Todavía no ha cambiado eso, porque hasta que no se modifique el código y se ponga en consonancia con el Código Civil y Comercial, las provincias se reservan el derecho a legislar las formas. Entonces, yo esto creo que lo vieron cuando vieron falta de personería, pero en Provincia de Buenos Aires, como no se ha modificado el código, todavía se exige el instrumento de poder. O sea, el poder hecho por escribano público. Puede pasar también que la falta de personería sea sobreviniente. Yo les pido 1000 disculpas si estoy repitiendo conceptos, pero tengo miedo que a alguno les haya quedado flojito, entonces los repito. La falta de personería puede ser sobreviniente también. Supongamos que la parte se vuelve incapaz, o se muere. Bueno, tendremos que, el juez le va a fijar un plazo para que subsanen estos defectos. El abogado se muere, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, o puede haber una incapacidad de la parte, entonces en esos casos el juzgado le va a fijar el plazo. Bien. Otra excepción que tenemos acá, la de litispendencia. Bueno, ¿cuándo se procede la litispendencia? Lo primero que tienen que tener presente es que tienen que ser 2 juicios ejecutivos. Ustedes no pueden decir, hay litispendencia porque estoy tratando este tema en un proceso de conocimiento. Tienen que ser ambos los juicios ejecutivos. Y tiene que haber lo que ustedes ya saben, la triple identidad, ¿no es cierto? Identidad de sujeto, objeto y causa. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de la excepción de litispendencia es evitar, no solo por una cuestión de economía procesal, el fundamento principal es evitar las sentencias contradictorias, porque puede pasar que se promueva, es difícil que se promueva un juicio ejecutivo en 2 juzgados a la vez, porque el título ejecutivo es uno solo. Pero puede ser, puede pasar, qué sé yo, es difícil, pero puede pasar que haya, es más probable que haya litispendencia por conexidad que por identidad. Porque en identidad tienen que coincidir los sujetos que tienen que ocupar la misma calidad de parte, es decir, tienen que ser los mismos actores y los mismos demandados, o ejecutantes y ejecutados, porque no, en los 2 procesos tengo que ocupar la misma posición, no solo tienen que tratarse los mismos sujetos, tienen que ocupar la misma posición de parte, tiene que tratarse del mismo objeto, o sea, de la misma pretensión ejecutiva, y tiene que tratarse de la misma causa, del mismo hecho jurídico que dio sustento a esto. Lo más frecuente es la conexidad, que me falte alguno de estos elementos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Acumulando ambos juicios, acumulando ambos procesos. Bien, recuerden entonces la triple identidad o la identidad por conexidad. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando hay triple identidad? O sea, cuando coinciden sujeto, objeto y causa. Se ordena el archivo del expediente. ¿Cuál va a subsistir? Bueno, va a subsistir el que fue iniciado con anterioridad, o sea, el que se va a archivar es el segundo. Si prospera la excepción de litispendencia por conexidad, en este caso se va a remitir el expediente al tribunal que previno, se dice, al que primero entendió. En realidad es al primero que se notifica la demanda, pero en general
en general siempre es el primero, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver. Sí, no, de esto mucho más no, porque es repetir conceptos que ustedes ya tienen que conocer. Luego tenemos la excepción de espera como dilatoria. Puede pasar que el acreedor le haya dado un plazo al deudor para que pague. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer cuando presentamos la excepción es acompañar el documento en el que se pactó la espera. Con eso es una pretensión dilatoria, porque no quiere decir que le van a rechazar la demanda, pero le van a decir, no, tenés que esperar porque vos mismo le diste un plazo para que pague. Puede suceder, ha sucedido en algunas épocas de la Argentina, en que la espera sea concedida por ley. Supongamos que se frena, ahora se frenó el aumento de alquileres, pero supongamos que se frenen las ejecuciones de alquileres, porque lo que se había suspendido era el remate, pero la ejecución podía seguir. Pero supongamos que salga una ley que suspenda las ejecuciones de alquileres. En este caso, ustedes podrían oponer una excepción de espera. La espera la concedió la ley. Tenemos también el compromiso. ¿Qué es el compromiso? No es el matrimonio, chicos. El compromiso es el sometimiento de la cuestión a que sea resuelta por árbitros o amigables componedores. Supongamos que yo celebré un mutuo hipotecario. El mutuo hipotecario es un título ejecutivo, porque es un reconocimiento de deuda hecho por instrumento público. Es hipotecario porque tiene la garantía hipotecaria, pero supongamos que, bueno, saquémosle la hipoteca, un mutuo. En ese mutuo yo pacté la jurisdicción del tribunal arbitral, que es muy frecuente que se haga. Y el acreedor, o por desconocimiento o porque no le importó, presenta la ejecución en la justicia ordinaria. Yo, ejecutado, voy a plantear la excepción de compromiso. ¿Por qué? Porque la cuestión fue sometida, también puedo plantear la incompetencia, les aclaro en este caso, pero bueno, puedo plantear el compromiso, la excepción de compromiso. Está comprometido a jueces árbitros. Yo plantearía la incompetencia. Doctora, Bien, sí. tengo una pregunta. ¿Y si el árbitro, yo, Lautaro, no sé si me... No te veo, pero no importa. Si el árbitro ya está entendiendo la cuestión, ¿no se puede plantear también la litispendencia en vez del compromiso documentado? Por supuesto. Por supuesto. Y te van a ordenar el archivo del expediente. Te van a ordenar el archivo. Salvo que haya litispendencia por conexidad. Pero si no, te ordenan el archivo. Sí. Sí, muy buena la pregunta. Bueno, y por último, dentro de las dilatorias, pese a que yo puse perentorias, es cuando al título le falta ese plus para ser considerado título ejecutivo porque no se preparó la vía. Entonces yo puedo poner la excepción dilatoria de inhabilidad de título, porque el título es por ahora inexigible. Tendrás que preparar la vía y después seguir adelante la ejecución. Bien, ahora sí, Profe, vamos a las perentorias. Sí. como usted dijo, si fuese compromiso compromiso o incompetencia, es lo mismo cual pongas porque tiene el mismo efecto, ¿no? Claro, por eso te digo, yo plantearía la incompetencia. Lo que pasa es que, bueno, el Código Civil contempla y el Código Procesal lo recogió, pero más o menos es lo mismo. Porque si está
pactado por las partes, hay una prórroga expresa de la competencia, con lo cual yo plantearía la incompetencia. Pero bueno, no se me ocurre en este momento un ejemplo de compromiso, pero la realidad es que cuando está comprometida a árbitros o amigables componedores, vos podés plantear la excepción de compromiso. No se plantea nunca, yo no vi nunca. Mira, los años que trabajé en el foro comercial nunca lo vi, siempre se plantea la incompetencia. Pero para el caso es lo mismo. Bueno, perentorias, cosa juzgada. La cosa juzgada, ustedes ya saben lo que es cuando la sentencia no admite ya otros ataques, cuando ha quedado firme y consentida, tiene raigambre constitucional. Lo que tenemos que acreditar es la triple identidad, identidad de partes, de sujeto, perdón, de partes, de objeto y de causa. Siempre recuerden que cuando hablamos de identidad de partes nos referimos a identidad jurídica, no a la persona Marcela, sino al acreedor Marcela, porque Marcela puede morir, toquemos madera, y ¿quién va a ser la parte? Mis herederos. Si no encuentro madera sin patas, chicos, así que no hay que hacer estos chistes. Pero bueno, puede pasar. Entonces, lo que es la identidad jurídica es lo que se toma en cuenta cuando hablamos de identidad de partes. Identidad de objeto es la pretensión, ¿qué es lo que yo pretendo? No identifiquen objeto con objeto material, con la sacarina o con el inmueble. ¿Por qué? Porque una misma cosa puede ser demandada por distintas pretensiones. Yo puedo demandar la reivindicación, o puedo demandar un interdicto, puede ser objeto de distintas pretensiones. Cuando nos referimos a objeto, nos referimos a qué es lo que yo pretendo. Y de causa es el hecho jurídico que da sustento, ahí no hay mucho para explicar. Recuerden que la cosa juzgada no solamente es negable por vía de la excepción, también puede ser declarada de oficio, y en cualquier estado del proceso. Si el juez se entera que hubo un juicio anterior sobre el mismo tema en el que hay sentencia firme, va a declarar, va a rechazar la demanda por la existencia de cosa juzgada. Es importante esto, que sepan que no solamente, bueno, con la litispendencia también, si él se entera que hay un proceso que está tramitando, puede declararla de oficio, porque lo que se busca acá es evitar el dictado de sentencias contradictorias, del escándalo jurídico que provoca las sentencias contradictorias, que dos jueces intervengan sobre la misma cuestión y uno diga blanco y el otro diga negro. ¿Qué es lo que yo tengo que acreditar cuando pongo la excepción de cosa juzgada? Tengo que acompañar el testimonio de la sentencia. Y de ese testimonio tiene que surgir que se trata de la triple identidad y que la sentencia se encuentra firme. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente se va a ordenar el archivo del expediente. Una excepción que es de las más comunes, las dos más comunes en el juicio ejecutivo, no son ninguna de estas, son la falsedad y la inhabilidad de título. ¿Cuándo procede la falsedad de título? Cuando la firma es falsa o el documento ha sido adulterado. No cuando se trata de una falsedad ideológica. Si yo, el pagaré que yo firmé no tiene ninguna causa, porque yo, como les decía la semana pasada, me pusieron un revólver en la cabeza y me lo hicieron firmar, pero la firma es mía y el contenido es mío, lamentablemente yo voy a tener que pagarlo y después iré por el proceso de conocimiento donde podré probar que fue sacado con un vicio del consentimiento, que fue obtenido de forma ilegal. Pero la falsedad de título que está permitida es la falsedad de la firma o de la adulteración del documento. El Código de Provincia, a diferencia del Código de Nación, dice que cuando yo reconozco la firma del documento, ya no puedo plantear la excepción de falsedad. Y esto es falso.
valga la redundancia. ¿Por qué? Porque jurisprudencialmente se ha admitido, como está en el Código de Nación, que yo puedo reconocer mi firma, pero el documento me lo rasparon y me agregaron un 0, y en vez de deber 10.000 debo 100.000, o en vez de deber 100.000 debo 1.000.000. Bien, me rasparon la letra, o me agregaron lo que sea. Entonces, aún la jurisprudencia ha dicho que aún cuando yo reconozca la firma, si yo en la excepción de falsedad planteo que el documento fue adulterado, obviamente cargo yo con la prueba de probar que fue adulterado. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una pericial caligráfica. Voy a decir, me rasparon el documento y me agregaron algo que no estaba. Lo que no se va a poder hacer es discutir la causa de la obligación, como el llenado en blanco. Lamentablemente, el llenado abusivo en blanco, que pasa mucho, no se puede debatir en proceso ejecutivo, lo van a tener que hacer en un juicio posterior. Es muy frecuente que se den pagarés en blanco, porque la letra no tiene que coincidir con la letra del deudor. El tema es cuando la letra es del deudor y en el medio rasparon y agregaron otra letra. Pero si se lo dieron en blanco y se llama abuso de firma en blanco, lamentablemente el abuso de firma en blanco no es debatible en juicio ejecutivo. No se asusten si no retienen todos estos conceptos, porque los van a ver cuando vean títulos de crédito. Pero yo tengo la obligación de decírselos. Entonces, si bien ustedes en el código van a ver que dice que si media reconocimiento expreso de la firma no procede la excepción de falsedad, la jurisprudencia dice que si hubo adulteración material, no ideológica, material, sí procede. En el Código de Nación está contemplado. Lo que el Código de Nación agregó también es que en la falsedad, si yo reconozco el crédito, no puedo plantear la excepción de falsedad, porque sería contradictorio. Si yo reconozco deber, no puedo oponer la excepción de falsedad. El Código de Nación habla de esto tanto para inhabilidad como para falsedad. El de provincia creo que lo habla solamente para la de inhabilidad, pero proceden las dos. Yo no tengo que haber reconocido la deuda. Lo que no se puede discutir a través de esta excepción, como les dije, es la legitimidad de la causa ni los vicios del consentimiento. Si me pusieron el revólver en la cabeza, lamentablemente eso no lo voy a poder probar en la excepción a través de la excepción de falsedad. Recuerden siempre que la carga de la prueba de las excepciones incumbe al ejecutado. Aunque yo sea ejecutante y acompañe el título, en los procesos de conocimiento común, si a mí me desconocen el documento, ¿quién tiene que probarlo? El que lo acompañó. Acá es al revés, acá se invierte la carga probatoria. Yo soy el ejecutante y acompaño el título, y viene el demandado y lo desconoce, el que tiene que probarlo es el demandado, no el ejecutante. Se invierte la carga probatoria. Ustedes me dirán, ¿por qué? Tiene una lógica. Los juicios ejecutivos proceden siempre frente a títulos que gozan de legitimidad, no de legitimación, de legitimidad, porque se lo otorga la ley o porque es una sentencia que ya tuvo un proceso de conocimiento anterior. Pero la ley quiere que los cheques y los pagarés sean títulos ejecutivos, porque facilitan el comercio, porque es una cuestión de practicidad, que si a mí me dan un cheque y no me lo pagan, yo pueda rápidamente cobrarlo, no tener que ir a un proceso de conocimiento. Entonces, los títulos ejecutivos gozan de legitimidad, y es por eso que no se puede discutir la causa de la obligación en un juicio ejecutivo, ni tampoco los vicios del consentimiento, porque entonces se neutralizaría la ejecutividad del título, la celeridad de la que goza el título ejecutivo. La otra excepción que tenemos acá, que es muy importante, es la inhabilidad de título, porque la mayoría de las ejecuciones que ustedes van a tener a lo largo de su vida profesional son inhabilidades de título, cuando al título le falta algún elemento esencial.
por ejemplo, que no es título ejecutivo, que no está enumerado en el 500, que no es de los 518 ni del 521 y 22, no es título ejecutivo, porque no lo reúne, por ejemplo, una cantidad ilíquida, o como les dije antes, porque no tiene algún elemento esencial, porque esto lo van a sacar cuando estudien títulos de crédito, pero hay cosas que tienen que estar sí o sí en un pagaré, si no es un título inhábil, por ejemplo, el lugar y fecha de celebración de firma del acto. ¿Por qué? Porque eso sirve para determinar la capacidad del deudor. Supongamos que el deudor que ya estaba, que era incapaz, era incapaz declarado, firma un pagaré. Si no aparece lugar y fecha de creación, no tenemos manera de comprobar que era capaz cuando lo... Eso, yo no los quiero confundir ahora. Todos los recaudos para que el título sea ejecutivo o no, lo tienen en las leyes de fondo. Por supuesto que si no es de los títulos ejecutivos del Código Procesal, también van a poder interponer esta defensa. Y como les dije antes, también van a poder interponer esta defensa de inhabilidad cuando hay falta de acción, es decir, cuando el sujeto que se presenta como ejecutante no es el sujeto jurídico habilitado para reclamar, no es el acreedor, es otro, o no puede acreditar ser el acreedor. En ese caso ustedes van a interponer la falta de acción, pero lo van a hacer a través de la inhabilidad de título. Tienen que desconocer la deuda siempre, salvo que se trate del supuesto que les dije antes, dilatorio, que es el caso de la inexigibilidad, porque todavía, por ejemplo, no está en mora, que tienen que preparar la vía ejecutiva. Pero en todos los demás casos, ustedes tienen que desconocer la deuda. Esto sí lo dice el código. ¿Qué más? Hay tantas cosas que yo les podría decir y que no les quiero decir para no confundirlos. Una cosa que es importante es que ustedes no pueden interponer la excepción de inhabilidad de título y la de pago, y esto es muy frecuente. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen el título no es hábil, no pueden decir no, pero lo pagué, porque están reconociendo la deuda, ¿entienden? Si yo interpongo la inhabilidad, tengo que desconocer la firma, por ende no voy a interponer excepción de pago. Esto es muy, pero muy frecuente. Bien, otra excepción es la excepción de prescripción. Me tengo que apurar porque no termino. La excepción de prescripción en el Código Civil en el 2553 establece que el juicio ejecutivo, ¿cuándo la voy a interponer? Cuando ponga excepciones. Yo tengo que interponer la prescripción en el momento de la oposición de excepciones. Antes había todo un debate que no me voy a meter porque ya lo deben haber visto, de si era la primera presentación, bueno, no, eso se zanjó y quedó en cuando se oponen excepciones. De todas maneras, yo les digo una cosa. Si a ustedes les pasara que se trata de un título en el que hay que preparar la vía ejecutiva, interpongan la excepción de prescripción cuando preparen la vía ejecutiva, por si acaso. Porque la preparación de la vía ejecutiva interrumpe la prescripción. Entonces, si ustedes lo consienten, sonaron. Así que háganlo cuando preparen la vía ejecutiva, es decir, cuando les llegue la citación a reconocer firma. Bueno, ¿qué va a ver? ¿Alguien me está hablando? No, alguien tiene abierto el micrófono. Igual esto se los digo, esto no es tema de examen, no les van a preguntar eso, pero porque el Código Civil es bien claro, dice cuando se oponen excepciones. ¿Qué más? La excepción de pago, no sé si la puse o me la tragué. Ay, me la tragué. Bueno, después la agrego. Agregar, filmina la excepción de pago. Otra excepción que es perentoria. Rarísimo que me la haya comido. La excepción de pago obviamente es cuando el deudor pagó, se presenta y tiene que acompañar los recibos, pero los recibos, porque la forma de probar el pago es documentada. Los recibos tienen que contener expresa imputación a la deuda que se está reclamando y tienen que emanar del acreedor o de la persona autorizada. Si no, se las rechazan. Repito,
La excepción de pago tiene que ser documentada y los recibos tienen que emanar del acreedor y tienen que tener expresa imputación a la deuda. Si no, se la rechazan. La excepción de compensación, si yo mal no recuerdo, la compensación está en el Código Nuevo, en el 927, por ahí. No lo recuerdo bien. Pero bueno, la compensación es cuando el acreedor tiene un crédito contra el deudor y el deudor tiene un crédito contra el acreedor. Tienen que tratarse de títulos ejecutivos, obviamente. Puede presentarse y oponer la excepción de compensación. No importa que uno sea anterior al otro. Lo importante es que sean títulos ejecutivos y que revistan las calidades de acreedores y de deudores recíprocamente y traten de compensar sus créditos. La quita es una liberalidad que le da el acreedor al deudor y tiene que emanar de un documento fehaciente. Puede ser un documento judicial o puede ser un documento extrajudicial. Obviamente tiene que ser un documento posterior, ¿no es cierto? Porque si no, no hay quita. Posterior a la deuda, me refiero, no a la demanda, posterior a la deuda. O sea, yo no puedo renunciar anticipadamente. Yo firmé un pagaré y o un instrumentado y el acreedor me firma una quita, la quita de los intereses, por ejemplo, ese documento es posterior a la deuda, a la instrumentación de la deuda. Con la espera es lo mismo, creo que ya lo hablamos, porque en la espera en realidad es una excepción dilatoria, ¿cierto? También tienen que acompañar el documento. Siguiendo el orden, la remisión. La remisión es, alguien tiene el micrófono abierto. La remisión es la renuncia, es como el perdón. Alguien tiene un perro y abierto el micrófono. La remisión puede ser parcial o total, o sea, la condonación de la deuda puede ser total o parcial. Tenemos que acompañar, por supuesto, el documento, ¿no es cierto? Y también, obviamente, tiene que ser posterior a la deuda, la remisión. La novación, ustedes ya saben lo que es cuando la obligación se transformó en una nueva. Esto pasa mucho cuando se reclaman créditos fiscales, a veces salen planes de pagos o moratorias, y esas moratorias implican una novación de la deuda. Entonces, ¿sí? No escucho. La novación entonces también es, como les digo, es la sustitución de una obligación por otra, extingue la Disculpe primera. que la Sí, interrumpa, ahora sí. porque no se la escucha Sí. porque hay un micrófono abierto, entonces se superpone con lo que dice. Sí, por favor. Disculpe. Pero no puede... Por favor, revisen todos porque eso yo no... A ver, miércoles, ¿cómo lo hago? Parece que es Alcira. Pará. A ver si se conecta. Vení. Alcira. Chau. A ver, no, Alcira lo tiene, a mí me gusta que lo tiene... Ah, no, tenés razón. Espérate. Ahí está. Ahí la paré, ¿no? Todos los días aprendo algo nuevo con ustedes, chicos. Bueno, la novación entonces es el cambio o sustitución de la obligación por otra y tenemos que acompañar el documento. La transacción lo mismo, esto ya lo saben, la transacción es un acuerdo que se realizó entre acreedor y deudor, que puede ser extrajudicial o puede ser judicial, normalmente es extrajudicial y hay que acompañar el documento. La conciliación lo mismo, esto lo vimos cuando vimos modos anormales de terminación del proceso y cuando vimos excepciones, con lo cual no voy a perder tiempo. Creo que no me quedó ninguna excepción, me va a quedar, porque me queda esto para la semana que viene. Quiero dos cosas hablar con ustedes. Primero, el tema del trabajo práctico que vieron. Si quieren, armen grupos entre ustedes, si se conocen, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, porque a mí no me importa que lo hagan individual o no, porque no va a llevar calificación. Yo lo que quiero es que ustedes se vayan armando una carpetita con un juicio ejecutivo.
hagan una demanda ejecutiva, tomen un título, no, yo les había hecho un alquiler, si no me acuerdo, ¿no es cierto? Era un contrato de alquiler que el inquilino no pagó y entonces el cliente, el dueño del departamento los va a ver a ustedes y les pide que por favor lo asesoren. Ustedes tienen que dilucidar qué tipo de acciones tienen en sus manos, porque hay más de una, y promover esas demandas. Fijarse si tienen algún requisito previo que cumplir, no se los voy a decir porque ya lo saben, hacerlo y una vez que lo hacen, proseguir con el proceso y lo van a ir armando. Yo les voy a ir subiendo los modelos, lo que pasa es que no se los quise subir todos para no darles las pautas, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa es que vayan viendo, porque esto les va a pasar, que un día va a venir algún pariente y le va a decir, ay, Graciela, tengo un inquilino que no me paga, ¿qué puedo hacer? Bueno, Graciela tiene que saber decirle qué es lo que puede hacer en ese momento, porque no le puede decir, bueno, lo voy a estudiar y te lo voy a decir. Salvo que es una cosa muy compleja, normalmente el abogado tiene que decir, bueno, mira, vos tenés la posibilidad de promover esta acción y esta otra acción, o te puede ir bien o te puede ir mal. Digamos que uno un diagnóstico tiene que hacer, porque esa es la función del abogado. El cliente no se puede ir con una espera, tiene que tener mínimamente una idea de lo que puede hacer. Después, por supuesto, cuando se trata de temas complejos, uno le dice, bueno, mire, tráigame estas cosas, así yo puedo tener todo el panorama completo y los puedo aconsejar. Pero lo que yo quiero es que tengan presente que no es un trabajo práctico que me interese que a los fines de la calificación, sino a los fines de que ustedes puedan ir viendo cómo tramita, cómo se sustancia un proceso ejecutivo o algún otro tipo de proceso, que vean con otra profesora, pero que lo puedan ir palpando al mismo tiempo que yo se los voy explicando, porque esto yo cuando era la presencialidad lo hacíamos en grupos, pero ahora no lo puedo hacer, porque los grupos es un lío armar grupos en WhatsApp, se pierde mucho tiempo y yo tengo 1 hora y media nomás. Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Arana, hoy hay pocos estudiantes. Presente. Arana. Acá. Bien. Florencia Dinelli, te vi. Acosta. Presente. Voy a dejar de compartir la pantalla, así los veo. Bombini, te visto. Presente. Sí. Coda. Presente, doctora. Bien. Collado. Presente. Graciela Contarino, te vi. Gracias. Bruno Presente. Díaz. Bruno Díaz. Me parece que Bruno se fue afuera. Creo que me escribió. García Damiani. Sí. Acá, profe. Sí, te veo. Unger. Presente. Bien. ¿Y Garza? Presente. ¿Lavarelo? Presente. ¿Liebig? Presente. ¿Qué afónico? ¿Longo? Presente. ¿Afónico o dormido? Una de dos. Bien. ¿López Zoe? Presente. ¿Lorente? Presente. ¿Moyano? Están todos. ¿Moyano no está? Panebianco te vi. ¿Cómo estás, Zoe? La profe, un poco mejor, pude bajar la fiebre, pero sigo con dolor de cabeza, dolor muscular, pero dentro de todo estoy bien. ¿Te hiciste ver o te estás tratando con Tafirol? No, con el médico de la obra social que hago videollamada y estoy tomando paracetamol Sí, y ojo con las neumonías, ¿viste?
Y si no, pero Sí, sí, estoy con eso estoy bien. tafirol. Sí, Claro, el tema es que donde tengas problemas para respirar, ahí tenés que ir a que te hagan una sí, placa, ¿viste? Porque me es dio súper peligroso diferentes esto, signos, más que estás atacando. me dio signos de alerta que tengo que prestar atención, pero por el resto estoy bien. Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Gracias. Peralta, Presente. sí, Peralta te vi. Per se yo te estoy viendo. Salas, también te vi. Presente. Sí, sí. Schneider, Presente. así. Sí. Somoza te había visto. Presente, doctora. A Seman no lo tengo. Sí, Somoza sí. ¿Seman está? ¿Alguno lo ve? Vamos a ver el chat. A Verdi me lo tragué. Verdi presente. Sí, acá estoy. Sí, te vi. Natielo, ¿te nombré o no te nombré? No, estoy oyente, Alcira. Ah, con razón. Tarifa, Una pregunta yo. Ay, perdón, no terminé. ¿está Tarifa? No. Sí, ¿quién me quería hacer una pregunta? Yo, porque yo voy a hacerlo con un compañero al trabajo, y estuvimos viendo, y bueno, podemos poner el desalojo, ¿viste? Y se me había ocurrido si se podía interponer el desalojo como incidente del proceso ejecutivo, del juicio ejecutivo, perdón. Pero No. El desalojo es un Son dos proceso. procesos diferentes. No. No, son dos cosas diferentes, son dos procesos distintos. Claro. El juicio ejecutivo es un juicio en el que vos lo único que podés hacer es, digamos, ni siquiera, fíjate lo que te digo, ni siquiera podés acumular, por ejemplo, si vos tenés, ponete ¿quién tenés arriba? Que Gabriela Coda te firma un montón de pagarés. Vos podrías acumularlos todos juntos en la demanda, pero si después ella te sigue firmando pagarés, no podrías ampliar la ejecución, tendrías que iniciar otra por separada. ¿Por qué? Porque no se trata de la misma obligación de tracto sucesivo. ¿Entendés? Entonces, si ni siquiera se te permite eso, mucho menos te van a permitir acumular una acción que tramita por un proceso de conocimiento. Tenés que tramitar el proceso de conocimiento, que es el desalojo. ¿Eh? Es buena la pregunta, pero tengan cuidado, porque el desalojo va por sumario y el juicio ejecutivo tiene un trámite especial. ¿Eh? En el que, fíjate, por ejemplo, lo vamos a ver la semana que viene, pero en el juicio ejecutivo, por ejemplo, no está permitido alegar hechos nuevos, porque eso está previsto para el proceso de conocimiento. Hay doctrina que lo admite, porque es injusto, pero lo que pasa es que no está adecuado el proceso, la forma, el esquema del proceso ejecutivo, no te da cabida para determinados actos. El replanteo de prueba tampoco, porque vos cuando replanteas prueba, en la oportunidad del 255, que es cuando va el expediente a la Cámara como consecuencia del recurso de apelación concedido libremente, y en la sentencia ejecutiva se concede en relación y con efecto suspensivo, con lo cual la manera que la doctrina encuentra es concederla con efecto diferido, pero digamos, no, el replanteo en sí mismo no existe, existe sí el recurso concedido con efecto diferido. O sea, no les quiero confundir ahora porque eso lo vemos la semana que viene. Sí. Bueno, chicos, creo que los nombré a todos. El único que no me figura es Seman y Tarifa. Los demás creo que están todos. Entonces recuerden, el trabajo práctico lo pueden hacer en grupo. Háganlo en papel para ustedes sobre todo, y después cuando estemos por terminar, los que lo tienen armado me lo mandan. Traten de armar grupos grandes porque son 20 y pico de alumnos, traten de armar de grupos de 5, de 7, cosa de que yo no tenga que leer tantos trabajos prácticos, porque la idea no es calificarlos, sino es ver si entendieron. Por eso, y como tenemos una semana más, tal vez los podamos revisar esa última clase, ¿no es cierto?
sería interesante hacerlo. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Como siempre, cualquier duda, me escriben a mi Yahoo. Chao, profe.